colaboración el doctor Julio César Sevilla Eusebio, el doctor Jorge Luis Vallejos Castelo, el economista Gilberto Selmache, la licenciada Liliana del Pilar Chafloque González, a todas las autoridades académicas, administrativas, docentes, a la señorita Fexicún, la señorita Simpatía, a los estudiantes del Colegio Norte Enrique Pestalozzi y al público en general, muy buenas noches. Distinguidas autoridades, apreciados invitados y amantes de la cultura monsejuana. Hoy nos encontramos reunidos aquí para ser partícipes de una conferencia única y enriquecedora, un encuentro que nos brindará la oportunidad de adentrarnos en los misterios y la riqueza cultural de Lambayeque y, sobre todo, del festival. Es un honor para mí tener el privilegio de presentar a los distinguidos conferencistas que nos acompañarán en esta jornada de conocimiento y reflexión. En este encuentro contaremos con la valiosa participación del sociólogo doctor Julio César Sevilla Eusebio, el magíster Jorge Luis Vallejo Castelo, el economista Gilberto Ballena y la licenciada Liliana del Pilar Chafloque González. Cada uno de ellos es un destacado profesional cuyo conocimiento y pasión por la cultura monsejuana nos guiarán a través de un fascinante viaje en el tiempo y en el espacio. Juntos exploraremos los recuerdos ancestrales y las tradiciones arraigadas en Monsejú para comprender cómo ha evolucionado el papel de esta tierra en el maravilloso entramado de nuestro departamento de Lambayeque. Desde sus orígenes hasta el presente, esta tierra ha tenido una de sabores, arte, gastronomía que perduran a través de los siglos. Como sabrán, todo el mundo, todas las personas que nosotros invitamos o que hablamos en Monsejú, del Fexicún, siempre van a tener esa identidad única que tenemos cada una de las personas que llevamos adentro de nosotros, ese papel fundamental que nos nace desde el desarrollo de nuestro pueblo. La preservación de nuestras costumbres, como es por la destacada participación de la señorita Fexicún, la señorita Simpatía, quienes nos deleitan en esta oportunidad con su presencia. Además, también nos vamos a sumergir en el análisis de cómo la monsejuanidad puede enfrentar los retos del mundo moderno, un reto cada vez más desafiante y competitivo, legado que se alcanza y que sabemos que es como un faro de inspiración guiándonos para alcanzar nuevas metas y afrontar las transformaciones de nuestra sociedad con esfuerzo y determinación. Espero que todos podamos aprovechar esta conferencia para enriquecer nuestras perspectivas y celebrar el espíritu inquebrantable del ser monsejuanos, la cuna del sabor, centro del costumbrismo y el capital del ritmo, ¿no? Monsejú. Y cada palabra de reflexión estaremos honrados, sobre todo por la cultura monsejuana y su invaluable contribución al patrimonio cultural de Lambayeque y del Perú. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este evento tan especial y a los invitados a abrir sus corazones y mentes para sumergirnos en esta magia del Fexicún y sobre todo de la esencia monsejuana. Que esta conferencia sea un momento inolvidable del aprendizaje y conexión con nuestras raíces. Por ello, bienvenidos a este maravilloso encuentro cultural en donde juntos celebraremos la grandeza de Monsejú y el legado eterno de la monsejuanidad. Muy bien, entonces a continuación tenemos las notas de nuestro himno nacional. Así que nos ponemos de pie para poder cantar el himno a Monsejú. Muy bien.
Muy bien, a continuación tenemos las notas de nuestro himno a nuestra ciudad de Montserrat. Viva nuestra ciudad de Montserrat. Muy bien, a continuación invitamos al moderador, el doctor Limber Chelo Semache, quien abrirá el panel y presentará a los panelistas. También agradecemos la presencia de nuestro alcalde, quien también va a estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, nos podemos sentar. Buenas noches a todos. 50 años del Festigún, ya se siente la algarabía, la ebullición de folclore y de cultura alrededor de la ciudad. Y les cuento que también esa ebullición se siente en los corazones de los monsefuanos en todo el mundo. Tenemos manifestaciones por internet de monsefuanos en el Asia, lejos, muy lejos de acá, en Norteamérica, en Europa, aquí un poquito más cerca en América Latina. Sobre todo hay una colonia interesante, grande, en Argentina y en Chile, que
que sospecho que también nos están viendo el día de hoy. Es en ese marco que, siguiendo con las actividades culturales, como las que organizó el Centro Social Progresista el 19 de julio pasado, ahora venimos con una pregunta más. La pregunta que nos va a ayudar, y saludo por ello la presencia de los representantes máximos de la cultura que el pueblo ha elegido. En primer lugar, al señor alcalde de Moncefú. Por favor, señor alcalde, de pie para un aplauso al señor alcalde, por favor. Y a través de una selección de un jurado, a la señorita Festicún 2023. Señorita, por favor. Señorita Ayasta, hermano. Y la señorita Simpatía 2023. Esta configuración, y qué coincidencia, hombre, mujer, dominio político y dominio costumbrista, es algo que Moncefú tiene hace 3.000 años. Antes era el señor de Chusco, que se encargaba de todo el régimen territorial, el encargo de la administración del territorio, pero era la esposa del señor de Chusco, una de las más famosas, la señorita Zacatel, la que se encargaba de que la tradición y la norma del Valle Cupiznique de Chusco sea la que perdure y la que se promueva. 3.000 años después, Moncefú sigue teniendo esos íconos representados vivamente en su día a día. Y ese Festicún probablemente, esa excusa o esa respuesta de una estructura que simbólicamente nos sigue representando luego de 3.000 años. Es difícil afirmar esto, porque hay intereses colonialistas que te dicen, no, todo viene de Estados Unidos, no podemos hacer nada nosotros. Y esto es algo que poco a poco tenemos que ir desterrando, tenemos que ir redescubriendo la fortaleza y la capacidad que teníamos. Muchos de los países que hoy día son potencia mundial andaban en árboles, cuando aquí en Moncefú se cocinaba ya el pato, se comía caballa salada, en cenas organizadas civilizadamente, y en otras partes del mundo eran bárbaros todavía. Tenemos que empezar a recuperar ese legado, esa seguridad en nuestra identidad, porque mientras más profunda sea la raíz, más grande puede ser el árbol y no se va a caer. Y en esa línea y con esa reflexión, el día de hoy han venido 3 moncefuanos de nacimiento y de corazón, uno de ellos, para juntos reflexionar sobre 3 estadios de Moncefú. El estadio, la situación antes del Festicún, ¿cómo era la Lambayeque? ¿Importaba Moncefú? ¿En qué medida? Y para ello vamos a hacer el viaje con la experiencia, ya lo voy a presentar de nuevo, de cada uno de los profesionales desde su punto de vista. La segunda parte va a ser, y ahora, ya existiendo el Festicún, ¿cómo cambió? ¿Qué cambió? ¿Cambió? ¿No? Probablemente sea parte de la discusión. Y por último, vamos a ir hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro de Lambayeque? ¿Tiene futuro Lambayeque? Y si lo tiene, ¿algún rol va a tener el Festicún? ¿Algún rol tendrá Moncefú en ese futuro de Lambayeque? Ya nos lo dirán los expertos. Voy a hacerlos pasar uno a uno. A continuación, es un placer invitar al panel a don Jorge Vallejo Castelo. Un aplauso por favor para él. Él es funcionario del Ministerio del Interior en Lima,
cuenta con una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico, varias especializaciones, y es un funcionario que, hola, ¿cómo estás? No, bienvenido. Y es un funcionario que viaja por el Perú conociendo un poco la realidad desde los temas de orden, paz social y seguridad. Él, con su experiencia, nos va un poco a colocar cómo ve el tema en el hoy, pero además tiene una ventaja. Él es un monsefuano que se dedicó durante varios años a leer y releer los archivos de la arquidiócesis de Chiclayo, en donde estaban las actas de bautizo, de matrimonio, los principales hechos que acaecían en Lambayeque y especialmente en Monsefú. Y encontró a un tatarabuelo, que ya nos contará un poco de qué se trata ese tema, pero que fue de los regentes del Valle del Chusco. Entonces estamos aquí con un heredero del regente del Valle del Chusco, nada más y nada menos. El siguiente invitado es el doctor Julio Sevilla Exelio. Un aplauso para el doctor. El doctor Julio Sevilla Exelio es un pensador natural. Él todo el día está analizando las cosas. Su profesión de sociólogo le da una perspectiva doble. Estimado, por favor, adelante, bienvenido. Su manejo de su profesión le da una perspectiva amplia al tema de lo que ve en el país. Sus estudios, de hecho, ahora son todos internacionales. Su último libro está traducido ya a 5 idiomas y lo pueden ustedes conseguir en Amazon. ¿Va a haber un descuento para los monsefuanos si lo quieren por Amazon? Probablemente, no estoy bromeando, ¿no? En 5 idiomas. El título del último libro, doctor. Conocimientos invisibilizados. Conocimientos invisibilizados. Y así como ese libro, tiene algunos libros anteriores, editados en Argentina, editados en México. Es un intelectual de los grandes y Lambayeque tiene el privilegio de que pudiendo estar en otro país, él elige venir acá y yo lo veo en Julio, elige ser monsefuano en Julio. Y muy ferreñafano también, y muy ferreñafano en Julio, ¿no? Y está aquí con nosotros para desde esa perspectiva sociológica poder hablarnos de ese pasado, presente y futuro. Además, con conocimiento de causa, no solo de la causa ferroviaria, sino de la causa porque en todos los festicum que yo recuerdo, el señor Julio Sevilla ha estado presente, ha estado por allí, de mirador incógnito y en otros casos de un mirador activo, incluso de jurado, como en este año, bueno, que no pudo por una cuestión de salud, pero el año pasado, de la señorita Festicum, ¿no? Entonces, es un académico que vive la monsefuanidad y es un testigo permanente de su evolución. Estimado magíster Jorge de Vallejo, estimado doctor Julio Sevilla Exelio, un placer tenerlos aquí. Y por último, para abrir esta parte de la presentación con broche de oro, nos acompaña la licenciada Chafloque, Denise Chafloque, por favor, Pilar Chafloque, perdón, adelante por favor. Monsefuana de pura cepa, aunque creo que naciste en Lima o naciste acá. Bienvenida, adelante por favor, tome asiento. Ella tiene una perspectiva diferente. Ella tiene una perspectiva más, digamos, ligada con la modernidad. Ella trabaja en Lima y está ligada al tema del turismo. Desde el desarrollo de agencias de viaje, desde el desarrollo de los futuros agentes de turismo y desde el mercado mismo de los viajes de turismo y la relación con aquellos gobiernos regionales y municipalidades que activan el turismo en varias partes del Perú y también con aquellas otras partes del mundo que activan el turismo y que quieren recibir peruanos en sus viajes. Gracias a esa perspectiva moderna, ¿no?, internacional, global, vamos a tener aquí una mirada
que no solo va a estar centrada en lo académico, sino en lo contextual y real. Y por eso también muchas gracias nuevamente, estimada licenciada, por estar aquí el día de hoy. Entonces, para cada una de las partes vamos a tener el tiempo estirado y queremos hacerlo corto y directo. Vamos a hacerlo de 5 minutos por intervención. Entonces, ya saben, desde vuestra perspectiva, desde vuestra mirada, vamos a preguntarnos sobre cómo era Lambayeque. ¿Tenía el Fexticum? Bueno, no existía, ¿no? ¿Tenía Monserfú antes del Fexticum un peso específico? ¿De qué característica era el peso específico que tenía Monserfú? Ya nos lo contarán. Para esta ronda vamos a empezar primero con el doctor Sevilla, luego el magíster Vallejo y terminamos con la licenciada. Buenas noches. En 1925, en Lambayeque se elige por la Comisión de Migración y Colonización del Norte a la Cholita. ¿Y cómo se elige? Tenía que hilar, tenía que preparar un ceviche, ¿no? Y bailar marinera. 1925. Esto lo desarrolla la Comisión de Migración del Norte a partir de su. Hubieron varias candidatas y sale electa la señora María Chaperro, de raíz monserfana, pero de residencia parellafana. Ella murió hace unos 15 años, una persona muy buena. Entonces, ese es el inicio del desarrollo de la identidad, que luego se ve truncado por la caída del equipo. Pero desde que tengo uso de razón, y justo venía conversando con mi esposa, le decía que yo había viajado en esos trenes, y en los trenes, de acuerdo a lo que dice Luis Abelardo Núñez en una de sus marineras, el 37, viajaban los comerciantes monserfanos, llevando pescado, mantequilla, leche. Y también viajaba mi abuela trayendo carne de chivo. Entonces, es en ese periodo, antes del Fexticum, que Monserfú se caracteriza por varias cosas. Primero, su desarrollo comercial local, familiar, es muy fuerte. No había pueblo donde no se encontrara una comerciante monserfana vendiendo flores, mantequilla, etc. y recorriendo la calle. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que uno de los pocos lugares donde se mantiene el trabajo colectivo urbano es el Monserfú, la mina, el caldero, etc. 3. Uno de los pocos lugares donde comienza a reconstruirse la identidad a partir del orgullo de ser es Monserfú. ¿Por qué? Porque mis paisanos parreñafanos se tratan de olvidar que son parreñafanos y se declaran ciudad fundada por los españoles, por ejemplo, igual los hermanos, ¿no? Y todos querían apellidarse, tener otros apellidos. Y 4, acá Vallejo, que ha analizado muy bien los archivos. Si comprendemos los archivos, vamos a encontrar que desde el siglo XVIII la mayoría, por poner un ejemplo, de parreñafanos comienza a cambiar sus apellidos. Ese fenómeno, por lo que he investigado en el archivo parroquial de Monserfú, no lo encontramos. O sea, eso es muy importante porque va a determinar un orgullo de el ser monserfano. Es más, antes del Fexticum, ya ustedes los monserfanos se caracterizaban por traer a las mejores orquestas. Los mejores bailes se realizaban acá, antes de. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que nos permite vislumbrar que hay una fuerza espiritual, material, pero además hay algo muy importante que ningún pueblo
aún lo puede imitar. Su trabajo de las instituciones y además ese gran valor que tienen ustedes y que lo proyectan siempre, el trabajo. Si alguna vez alguna autoridad quiere poner un letrero a la entrada de Monserrat, podría decir: aquí viven los hombres y las mujeres de trabajo. Porque he visto desde antes cómo hay estudiantes de medicina, de arquitectura, que ayudan o ayudaban a sus padres en el campo. Y eso es muy importante. Mientras que en otros pueblos, los estudiantes que estaban en la universidad ya no querían estudiar. O sea, tenemos un gran valor. Es decir, hay todo un conjunto de elementos que están ahí antes del FESTICUM, que es muy importante. Pero hay otro elemento, el orgullo de ser uno, el no avergonzarse lo que es del color de mi piel, de mi tamaño, de mis características físicas. Y eso es muy interesante, porque mientras en los otros pueblos comienza a diluirse, acá no. Además, tenemos otro elemento fundamental, que es su culinaria. Es además el cultivo de flores. Recuerden que ese periodo donde Monserrat abastecía de flores a todo Lambayeque, ¿no? Abastecía de mantequilla a todo Lambayeque, abastecía de leche a todo Lambayeque. Y es uno de los pocos pueblos que aún desarrolla. Don Luis Berchero le decía, porque un año trajimos aquí a unos cumananero, que esos cantos también se veían en algunos lugares, ¿no? Y lo vemos ahora, ¿no? Entonces, hay todo ese contexto donde tenemos ese proceso. Pero ¿cómo era Lambayeque? Para casi culminar. Lambayeque, con ese proceso de modernidad, comenzaba a dejar lo nativo, lo popular, de lado, porque era contrario al progreso. Imagínense, llegó un alcalde de Guatemala y nosotros tenemos la más antigua tarde de Reyes. Es la más antigua y además el auto sacramental tiene características que va desde Adán y Eva, ¿no? Que ahora ya no se ve, hasta la tarde, hasta la presentación de los reyes. Entonces, cuando somos provincia, en el 50, lo primero que hace, comillas, la población culta es dejar de lado la tarde de la reyes y lo anulan. Anulan los carnavales, anulan las millas, etc., ¿no? Pero Monserrat, a un paso de Chiclayo, se resembraba, se desarrollaba en su tradición. Esto es muy importante porque luego vamos a ver qué es lo que sucede en otro momento. Muchas gracias, doctor Sevilla. Gracias. Muy buenas noches y qué gusto estar compartiendo con ustedes este panel que creo que es muy necesario y relevante, siempre estas 50 años de FESTICUM, y poder reflexionar, como bien señalado sobre lo que hubo antes, lo que significó FESTICUM en estos 50 años y lo que esperamos como retos para afianzar este tipo de expresiones cívico-culturales y costumbristas de esta población de Monserrat. Bien, como comentario, yo traigo unas anotaciones porque la historia es bastante amplia y quiero ser muy puntual con algunos hitos que creo que es necesario remarcar en un espacio como este de lo que era Monserrat antes de FESTICUM. Y como bien lo ha señalado también aquí el doctor Julio Sevilla, Monserrat sonaba en el FESTICUM y era de importancia para la población de Lambayeque. Basta con realizar, por ejemplo, algunas memorias. Yo invito a ese trabajo tanto en los colegios, y aquí voy a conectar a estos tres tiempos de antes del FESTICUM, lo que marca y lo que esperamos para el futuro. El eje cultural, educativo, de sus inicios,
como lo que esperamos para más adelante es vital. Y por ejemplo, una tarea interesante es volver a leer las memorias descriptivas. Hay memorias, muchas que podemos elegir una tarea pendiente para hacer un trabajo, un texto, que resalte las memorias de viajeros que pasaron por nosotros. Por ejemplo, no se ha hecho ese trabajo todavía, ¿no? Está disperso. Nos encontramos para venir para acá y tomar un poquito de apuntes. Por ejemplo, la mención de Montesquieu en un trabajo en alemán, Die Kulturländer des Alten Amerika, de las culturas de América, del año 1878 de Adolf Basler, el gran etnólogo que trabajó mucho con huacos y cultura prehispánica peruana. Un gran conocedor y de hecho muchos de colecciones de huacos y demás se encuentran en Alemania por Basler, que aquí cuando no valorábamos mucho los objetos empezaron a ser enviados a museos en Alemania que querían tener y conocer más de estas culturas prehispánicas. Y ahí por ejemplo menciona Bastian en 1878 al cuarto de Montesquieu y en alemán a Don Cautivo, haciendo referencia a la gran festividad y fe religiosa del señor cautivo de Montesquieu. Más trabajos que podemos mencionar, hay trabajos de visitantes ingleses, norteamericanos y demás. Y, por ejemplo, si vamos avanzando en el siglo XX ya, al Diccionario Geográfico Peruano, publicado en 1918, ¿cómo clasifica a Montesquieu? Es un diccionario. ¿Qué dice de Montesquieu? Muy resumen, una campiña verde todo el año. Montesquieu es un vergel y su población es laboriosa. Eso es lo que dice el diccionario para 1918 sobre nuestra población de Montesquieu. Muchos son los trabajos, como digo, que se han hecho. Y hablando de ferias y de lo que había antes del festival, desde luego la que marca el tiempo es la feria del señor cautivo. Hay un libro recomendado para revisar, que yo diría que es como el parangón entre Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas, Augusto León Barandera escribió Golpe de Agua y el folclore de la Bahía. Y hay varios escritos que hacen referencia a Montesquieu. Es cierto, con mucha sacaronería, hablando de los pueblos del departamento de la Bahía, de los pueblos de la provincia de Lambayeque, de Montesquieu y demás, ¿no? Esto lo escribe León Barandera de Rojo Rodríguez en el año 34 y habla de la feria del cautivo y no dice la feria del cautivo, ellos hablan de la fiera y dice, cuenta el relato, ¿no?, de una manera muy jocosa desde la salida del ferrocarril y dice, llegamos con más callos que devoción porque era tanta la gente que quería venir que el ferrocarril tenía un sancoloteo tremendo. Y nada, toda esa experiencia, ¿no? Bajamos a Montesquieu y aquí, por hacerlo breve, ¿no?, a la entrada decía, aquí la primera copa. Y iban pasando de pueblo en pueblo, está un pueblo lleno de todos, dice en la plaza, café a 10 y té a 5, almuerzo y comida a toda hora del día y de la noche. Dice, donde tú podías desayunar a las 3 de la tarde y almorzar a las 2 de la mañana si querías. Yo me a 5 centavos la copa, pisco a 10 centavos la copa, para todos los estómagos y todos los bolsillos. Es decir, una gran diversidad de actividades que concatenan en torno, desde luego, una feria como esta del Festival, actividades económicas y demás de la población. Habla de los hoteles, de los restaurantes, café a toda hora, todo confort. Y habla de los primeros vehículos, ¿no? Esta publicidad se ve que íbamos a un café a toda hora, todo confort. De confort de era gusto, pero era una marca Ford, ¿no?, de los vehículos que recién empezaban a llegar. Estamos hablando de un ejemplo del año 34. El cuadrilátero de la plaza está llena de mesitas humeantes, ve pasando el mayordomo con un estandarte de plata que hasta ahora se encuentra dentro de la exhibición en la capilla del cautivo, el estandarte de plata, ¿no? Y una iglesia llena de fieles y de velas. Y aquí hay algo interesante que lo menciono también para los centros educativos y demás, cuando hacemos esta recreación, tal vez pueda servir, y habla de la indumentaria, que ya en buena cuenta también como que va quedando de lado. Hay también indumentaria ya perdida para ese tiempo, dice la en el año 34. Camisas de bichí a rayas, con bonitos verticales, pecheras postizas, con cuellos plegados y con coquitos, puños estrechos de caucho, con gemelos de argalino, o de la moneda, de medias duras o de zapatillas,
de tela de cuadritos o escocesas, habla de cómo están teniendo los pobladores, ¿no? Pantalones de loneta, estrechos, acampanados y crecederos, en fin, es largo para mencionarlo todo y cierra sobre lo que ella no ve en el año 34, que le recordaba a él cómo que su infancia había venido antes a la festividad y a este pueblo en fiesta, ¿no? Sortijas de cobre y acero pavonado, nunca afeitada, peinado con cerquillo, bigote corto y brocha, a lo Kaiser o a lo funeral. Ese era como veía la población que llegaba a la feria. Fuegos artificiales, champús, y cierra el relato diciendo, así como veo aquí la primera copa, a la salida decía aquí la última copa. Era la entrada y la salida de lo que llamaban la fiesta, porque es un corpóreo, dice, de gula y de beber. O sea, una fiesta lograda. Y desde luego era la fiesta más importante, creo yo, espero no tocar la decisión así, de todo el departamento de la Valleja hasta ese momento, ¿no? Y para rematar un poco este escrito, hacemos el viaje un poco más atrás en el tiempo, para 1804, cuando estalló una revuelta en la Valleja, una revuelta grande, es poco conocida en la historiografía, hay algunos investigadores que han seguido el paso de esta revuelta, que fue en realidad un cambio de mandos entre caciques de la Valleja, dos familias que crearon durante 300 años como que gobernaban, y un bando decidió ir a pelear la toma del poder, y esto tiene que ver con Ferrer también, de Moche y los países, ¿no? Y un bando decidió a pelear a los otros. Y las autoridades españolas, ¿no? Corregidor, militar, todos corriendo, cura corriendo, todos a pelear. Y decide la autoridad, por lo tanto, postergar, cancelar el evento y poner vigilancia en esto en la Valleja. Y también se menciona como parte digamos, del informe policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El informe de la autoridad criminal, también poner luces y estar atentos de la festividad de Monseñor. Porque reúne tanta gente que puede ser un peligro de religión. Eso es lo que se dice en 1804, antes de 1820, con la independencia de la Valleja, de Chiclayo, del 27 de diciembre, del 31 de diciembre de 1820, antes de Trujillo, antes de celebrar el día de mañana, conmemorar el 8 de junio, estos conatos que ya se empezaron a sentir en división, ¿no? Y también, desde luego, esta población, al ser importante, es vista con atención por parte de las autoridades, por si hay un conato de rebelión, ¿no? Entonces, para mencionar que estas aglomeraciones, en el sentido de fiesta, y que además tengamos en cuenta, ¿no? para ir cerrando este punto, las festividades que son organizadas además con cofradías, mayordomías y demás, es un poco como el día del carnaval, ¿no? Donde en un punto estamental, ¿no? De autoridades, pueblo un poco, y ojo que en el pasado realmente era mucho más marcado, ese día de fiesta como que todos se homogeneizan. Entonces acude a la iglesia todo el mundo, se sientan cerca, se saludan, brindan y demás. Es un día de culto, ¿no? En el cual también un poco las relaciones se homogeneizan, ¿no? Entonces esa es la importancia de esas fiestas, de esas festividades que vienen de mucho atrás y no se puede parte de ellas, es parte muy importante, ¿no? Y para terminar ahora sí, y como dije, ¿no? Releer las memorias, hay memorias de sus prefectos desde mucho tiempo atrás, también del siglo XIX. Hay una de su prefecto Arbolú, si no me equivoco, que es de 1874, ¿no? Y habla también del concepto, ¿no? Empieza a relatar los pueblos, menciona las poblaciones, Monseñor nació en toda la ciudad de la Villa en 1874, esto pasa en el 88, y menciona a Monseñor y habla, por ejemplo, es interesante, yo eso hasta lo imprimiría, ¿no? Lo pondría en algún lugar visible. Porque habla de cómo es un pueblo que va progresando por su propio esfuerzo, ¿no? De las calles ya empedradas, cuántas calles tenemos empedradas, listas, de las actividades que realiza la población y de las escuelas, se vuelve a utilizar. Y aquí marco la importancia de que es una población con muchos educandos. O sea, decir muchos a día de hoy está lejos, ¿no? Pero para nosotros en el siglo XIX nos fue muy importante en la educación de la mayoría. Hay escuelas. Lo que cuando se intenta por otros lugares no aparece. O si hablamos de población que está educándose, el número es mucho más notorio en Monseñor que en otras poblaciones. Yo creo que eso no podemos perder el paso en esos puntos, ¿no? Y que marcaron la importancia de Monseñor, hablo de siglos pasados, y
que a día de hoy tenemos que seguir dando la relevancia del caso, ¿no? Y por último, para ya cerrar mi punto, mencionar también el tema de que vamos a hablar con el señorío de Chusco. Aquí quiero rescatar en esta presentación a una mujer muy importante para la historia nacional, como fue María Rostrovsky de Descanseco. María Rostrovsky de Descanseco fue quien encontró el documento de fin del siglo XVI que habla sobre el señorío de Chusco. Porque el señorío de Chusco emerge en los documentos cuando hay un pleito por saber quién gobernaba Montefú y Calianca, que se veían unidos, y Reque. ¿Quién gobierna Reque? Y ahí hay un pleito. Y don Francisco Yontó, cacique, es el que decide el pleito. No tiene lo que quería, sino que sería Montefú, Calianca y Reque. Es el Chusco, completo. Pero queda como se fue Calianca. Rostrovsky, esta dama, muy interesada en la historia de los caciques, la historia, hace un libro en el año 61, no me equivoco, que se llama Huracas e Instituciones en la Costa Norte. Y ahí estamos fotografiando. Con este importantísimo documento, creo que es importante que todos lo conozcamos y no lo dejemos. Bien, eso es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Licenciada. Ante todo, buenas noches a las autoridades presentes, a la señorita Constecú, a la señorita Simpatía, a todo el público en general, a los panelistas. Gracias, doctor Líder, por la invitación. Vengo trayendo el abrazo fraterno a todos ustedes de parte de la señora Pilar Fernández, la presidenta del Club Social Montefú, residentes de Lima, y en esta oportunidad vengo a representarla a ella. Aquí los señores panelistas como investigadores nos han hecho prácticamente una referencia de nuestra cultura en la Mayengue, pero en especial de Montefú, ¿no? Todos ustedes son investigadores. Yo soy guía oficial de turismo, pero desde mi perspectiva como guía oficial de turismo, somos nosotros los narradores de la historia. Quiere decir un poco la traducción de todas las investigaciones que ustedes hacen para hacer entender la historia, no solamente al pueblo peruano, sino también al mundo entero. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño resumen de nuestra historia a nivel nacional, pero enfocándome exactamente en la cultura lambayeque y en el pueblo de Montefú, ya que Montefú es uno de los pueblos con más tradiciones de la costa norte del Perú y en especial de Lambayeque. Empezamos nosotros con una historia en el Perú de aproximadamente 14.000 años de historia. Tenemos una civilización antigua en América como es la cultura cabal, 5.000 años de historia, y a nivel mundial somos el segundo país del mundo que tiene la civilización o la segunda civilización más antigua. En el mundo hay 5 civilizaciones: Mesopotamia, Caral en Perú, Egipto, la China y la India. Imagínense ustedes qué orgullo, no solo como montefúanos, sino como peruanos, ser una civilizadora de América y la segunda civilización más antigua del mundo. Eso ocurrió hace 5.000 años, exactamente a 180 kilómetros al norte de Lima. Luego, hace 4.000 años, en la zona de la montaña del Perú se desarrolla la cultura chavín, una cultura que nosotros lo hemos estudiado desde niños, porque muchos de nosotros, Caral, lo hemos ido aprendiendo ya con los años que se fueron descubriendo. Hace 3.000 años, al sur de Lima, la cultura Paracas es famoso por las operaciones craneanas, por la textilería, por la purificación. Y hace 2.000 años, ¿qué aconteció en el Perú? Mientras en Europa estaba el Imperio Romano, en América tuvimos grandes civilizaciones. En México los mayas y en el Perú 3 grandes civilizaciones. Al sur los nazis
que son famosos por las líneas de Nazca. En la zona de la costa central del Perú, los Lima, y al norte, una gran cultura llamada mochica, de donde todos nosotros somos descendientes de esta gran cultura mochica. Muchos de nosotros llevamos el apellido en el dialecto mochic, como por ejemplo mi apellido es Chafloque, exactamente es un nombre del dialecto mochic, que significa, y que exactamente se dice chafló, todos le decimos para chafloque, pero significa negro, de la que yo llevo orgullosa ese apellido, y creo que muchos de nosotros debemos estar orgullosos de donde venimos, de nuestras raíces. Los mochicas fue una de las grandes civilizaciones que realmente el mundo entero, y lo comento esto porque tengo esta oportunidad de llevar a pasajeros que vienen del extranjero a diferentes lugares, museos, lugares turísticos, y cuando hablo de los mochicas, ellos se sorprenden de que nosotros seamos herederos de esta gran sociedad, grandes cuna de artistas, cuna de tejedores, y nosotros, Monserfú, es cuna de tejedores, cuna de bordadores, de artistas, además de la gran riqueza gastronómica que tenemos. Voy a contar así muy poquito, porque creo que tenemos 5 minutos. Por ejemplo, uno de nuestros platos típicos de Monserfú, el sudado de Quilmes. Ustedes saben que los mochicas, uno de sus platos de esta gente, de sus manjares de esta sociedad mochica, fueron exactamente los bifes, y ellos tenían criaderos de bifes. Hay vasijas mochicas donde ellos representaron sus criaderos de bifes. Cuando los turistas llegan a estos museos, se sorprenden de ver cosas que nunca antes ha sido promocionada, porque déjenme decir que en el Perú lo que se promociona es Cusco, Machu Picchu y nada más. Y cuando llegan al Perú, ¿qué dicen los pasajeros? ¿Qué dicen los turistas? Nunca me dijeron que existía eso, pero yo, o en mi caso, a través de ser monserfuana, siempre trato de promocionar mi cultura. Incluso los mismos limeños y guías oficiales de turismo no conocen el IFE. Entonces se acercan y preguntan a los arqueólogos, a los antropólogos, ¿qué es el IFE? ¿No? Y es allí donde yo entro, ¿no? Es uno de los platos y manjares típicos de Monserfú, y los invito, por favor, vayan a Monserfú, coman ese plato que es ancestral. Imagínense ustedes, 2000 años de historia, sigue siendo para nosotros el IFE o el sudado de IFE es uno de los manjares más grandiosos que podemos tener en nuestra gastronomía. Otro de los platos típicos también que aún sigue siendo y se mantiene en esta ciudad es el arroz con pato. Los mochicas hace 2000 años comían quinoa con pato. La quinoa, por supuesto, no es de la costa norte, la quinoa es de la montaña, de la sierra, pero ellos hacían intercambio de productos. Los mochicas llevaban su pescado salado para poder traer quinoa, para poder traer productos, hacer ese intercambio que ellos le llaman trueque, o que ellos le llamaron trueque. Entonces, aquí los mochicas, ¿qué comían? ¿Cuál era su plato preferido? Era la quinoa con pato. Llegan los españoles del siglo XVI y traen el arroz. Y allí se cambia la quinoa por el arroz, donde tenemos hoy en día un plato típico que es el arroz con pato. El pato, y qué bueno, me alegra que haya este concurso de pato, de hockey. ¿Por qué? Porque estamos ahí todavía llevando esta cultura ancestral de hace 2000 años de historia, ¿no? Eso solo para dar dos pequeños ejemplos de lo que un Monserfú mantiene, y lo mantiene dentro de lo que es esta fiesta tan importante, esta feria como es la Feria del Fexticum. Hace 2000 años, los mochicas no solamente son famosos en el arte de la cerámica, sino también de la gastronomía, de la textilería, pero también
de los metales. Díganme cuántos joyeros siguen siendo tienen un trabajo tan importante, no solo aquí en Monserfú, en Chiclayo, sino en el departamento de Lambayeque y en el Perú. Y muchas de sus joyas son llevadas al extranjero. ¿De dónde? Manos monserfuanas. Tenemos ganadores de concursos a nivel nacional monserfuanos que han ganado y han expuesto sus piezas no solamente al Perú, al mundo. Los metales es otra de las grandes actividades que Monserfú también mantiene. El oro, la plata, el cobre. El oro, los mochicas, lo extraían de lavaderos de ríos, mientras la plata, el cobre y los otros minerales de los socavones de las minas. Cada metal para fundir necesita un grado de temperatura, pero ellos con su conocimiento, ellos pudieron fundir, aliar el oro con la plata, el oro con el cobre, el oro, plata y cobre, no teniendo las técnicas ni herramientas que hoy tenemos. Sin embargo, ellos fueron personas con mucha sabiduría para poder hacer joyas, como las que, por ejemplo, se exhiben en tumbas reales del Señor de Zipán, los tocados, las coronas, las orejeras, ¿no? Una de las tumbas más ricas encontradas. Y Monserfú es heredero de ese arte, que es el metal, que es la metalurgia, que es la joyería. Hace 1500 años, en el sur del Perú, aparece una de las grandes sociedades que son los Guari, y que ellos vienen conquistando estos pueblos, a los Nazca, a los Huarpa, a los Lima y a los Mochicas. Y se hace un gran imperio, pero los Guari, fueron grandes arquitectos, pero no pudieron controlar tanta gente. Y al no poder controlar tanta gente, estos pueblos van a salirse prácticamente de este gran imperio y van a empezar a formar unos nuevos reinos y señoríos. Y estos nuevos reinos y señoríos fueron muchísimos. Por ejemplo, tenemos a los chancas, a los incas, a los huarpa, a los churajó, los churibaya, los chuquibamba, los chancay. Y aquí en el norte, ¿qué acontecía? Se desarrollan estas grandes culturas como es Lambayeque y Chimú. Los Lambayeque, herederos de los vasos ceremoniales hechos en oro y en plata, al que todo el mundo le llama quero, ¿no? Luego los Chimú y finalmente los incas. ¿Sabían ustedes que los incas al conquistar esta zona se llevan a muchos orfebres de la costa norte del Perú para trabajar en el Cusco? Los incas fueron grandes arquitectos, construyeron templos de piedra, pero ¿quién cubría estos templos de piedra con oro y plata? Los lambayecanos, los de la costa norte del Perú, ¿no? Y finalmente, a la llegada de los españoles, se hace aquí una reducción, ¿no? Esto viene a ser lo que hoy día es Monserfú. Así que Monserfú es una de las grandes ciudades, de repente no en población, pero grande en el arte de los metales, grande en los textiles y grande en su comida. Así que hasta allí tenemos esta primera parte, luego venimos a una segunda parte. Muchas gracias a los tres panelistas por este rápido recorrido, difícil por cierto, pero que lo han hecho con extremado éxito, de lo que significó la perspectiva de ver Lambayeque antes del festival. Como se darán cuenta, ya Monserfú era un territorio destacado. Ya Monserfú tenía su feria del cautivo, que era la fiera, como decía el magistro Vallejo, y retumbábamos a Lambayeque. Es avesado, es un atentado contra la historia querer decir que Monserfú nació por sus costumbres y tradiciones en los 70s, a partir de determinada reunión o de determinada cosa. Eso es algo que solo el conocer la historia y el referirse con los expertos puede hacer un vínculo mucho más genuino con lo que significa
significa el desarrollo de Montserrat. Montserrat, Amazifaé, 3.000 años. Somos poquitos, como dice la licenciada Chaflor, pero somos de lo más fuerte y visible que tiene el norte del Perú. No hay otro pueblo que pueda referir que no cambió sus apellidos, como bien mencionaba el doctor Sevilla Exevio, que vivía orgulloso de lo que tenía y que lo ofrecía gustoso a sus invitados en 1800, en 1700 y más antes, en el 1100 y en el 800 después de Cristo, porque aquí llegaron los guayos, aquí llegaron los chavinos, aquí llegaron varias culturas que quisieron conquistarnos. No pudieron, los conquistamos nosotros, los montserratizanos, y más bien se llevaron lo nuestro e hicieron mucho más valiosa su cultura. Por eso es que nos respetaron y nuestros rasgos culturales, nuestra fisionomía y nuestra tradición no fue alterada en 3.000 años. Al contrario, evolucionó y cogió lo que iba viniendo de esa primera globalización y hacía lo que para 1970 era ya una fuente de cultura y de tradición en Montserrat. Y luego llegaron el 71, 72, 73 y llegaron muchas propuestas de hacer algo diferente y una fecha que empezaba a emerger, además del cautivo de marzo a septiembre, que era la fiesta patria peruana, un concepto nuevo también para nosotros, ¿no? Llevaba 150 años más o menos impregnado, los huaris y los incas habían tenido más de 700 años y los juntas de huaris e incas. Y entonces nace un concepto, señores, no nace una feria, nace un concepto de la exposición de lo típico. ¿Qué es lo típico? Lo que está aquí, no es que se invente, no es que tenga un formato gringo de gincana, es algo que estaba aquí presente, de lo típico y que enredaba lo cultural. Esa palabra es demasiado grande, implica 3.000 años de historia para empezar, y eso es lo que significa. Y luego convocar en una alegoría, en un acrónimo que sonaba también a muchísimo, pero no tiene nada de muchísimo. Fexticum, Montserrat, Surrup, ¿no? Sonaba eso, porque eran los cantos vocálicos que se tenían de tiempos ancestrales y que cuando lo escuchamos inconscientemente nos hace sentir que es nuestro. No es una construcción de un año, no es una construcción de 3 o 4 reuniones, es invocar un río que ya existía y que se le empezó a dar una forma que aún hoy, 50 años después, aún sigue evolucionando. No hay forma de que alguien pueda decir que el Festicún es esto, eso y aquello, porque eso se va descubriendo de los que hacen el Festicún cada año. Cada nuevo monsefuano que está en edad de asumir algún reto en su Festicún y empieza a hacer sus manifestaciones. El pueblo que convoca a sus autoridades y las autoridades que se adentran en el concepto del Festicún y lo interpretan a su manera durante sus 4 años de gestión. Cada año el Festicún nace de nuevo y cada año es una oportunidad para hacerlo nuevo y vigoroso. Y ese es el éxito que tiene el Festicún, que no han tenido otras iniciativas a lo largo del planeta. El último que quiso hacer algo como el Festicún fue el señor Gastón Lacurio. Vino acá, tiene fotos comiendo allí en el mercado, descubriendo sabores, y dijo, esto tenemos que hacer en Lima. Y lo llamó Mistura. Y luego, los de siempre, ¿cómo vas a parecer tú, Gastón? Tú no eres el creador. Nosotros somos los que hemos hecho el Mistura, tú no. ¿Por qué va a aparecer tu restaurante antes de Gastón? Tú te quieres enriquecer. Gastón quitó su restaurante. Gastón se alejó de Mistura porque lo acusaban
de que él quería, porque dio la idea, porque los convocaba y los fortalecía en sus iniciativas y les daba ánimo, él quería figurar, él es el creador. Cuando decían otros señores, no, pero si yo fui el que estuve en la reunión, oye, yo estuve aquí en este sitio, entonces yo soy el creador, denme a mí el reconocimiento, no Gastón. Gastón se fue. Y 3 años después, Mistura murió. Hay que empezar a reconocer que gestos de alto valor, en desprendimiento y sin egoísmos, es lo único que puede hacer que el Fexticum pueda seguir alumbrando el corazón cultural del Perú. Y nació el Fexticum. Y hoy celebramos 50 años del Fexticum. Y para elegir al alcalde se le pregunta sobre el Fexticum. Para elegir a la soberana de la homosexualidad se le pregunta del Fexticum. El Fexticum es un hecho cultural permanente y que tiene muchas cosas por descubrirse que los ojos de todos los que podamos vivir en los siguientes Fexticum, ojalá podamos seguir disfrutando. Hoy, 2023, 50 años después, les pregunto a los señores panelistas, desde su perspectiva, desde su profesión, desde su experiencia, ¿qué pasó con Lambayeque y qué influencia tenía el Fexticum? Ahora vamos a empezar al revés. Va a empezar primero la licenciada y luego Jorge. Bueno, ahora ya dentro de lo que es el Fexticum, 50 años de una historia que es una historia exactamente no de cientos de años, es una historia milenaria y que solo Monserfú, en la costa norte del Perú, se mantiene. Solo en Monserfú podemos comer estos ricos potajes de nuestros ancestros mochicas. En Monserfú se mantiene una de las tradiciones muy importantes, como es la artesanía monserfana a través del telar de cintura. Si yo hace unos minutos narré, ¿no? Hace 2000 años de historia, los mochicas hicieron esto, pues ese telar de cintura de hace 2000 años se mantiene aquí en manos monserfuanas. Solo en Monserfú podemos ver que algunos especialistas, artesanos de nuestra joyería, todavía tienen técnicas ancestrales, ¿sí? Porque yo he visitado algunos de ellos y mantienen esas técnicas ancestrales. Solo en Monserfú podemos decir, somos un pueblo descendiente de nuestros ancestros mochicas. O sea, los mochicas no han muerto, los mochicas viven y viven en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, los monserfuanos, pues nuestros padres son herederos de esa gran cultura mochica. Por eso siempre cuando los turistas ya en esta época, estamos hablando no dentro de los 50 años de Monserfú, y tengo la oportunidad de guiar, me dicen, ¿eres inca? Así me dicen, ¿eres descendiente de inca? No soy descendiente de inca, soy descendiente mochica. ¿Y qué es eso? Y empiezo a comentarles. Hace 2000 años en el Perú se desarrolló una gran cultura mochica. Mis abuelos, mis padres y toda mi descendencia es mochica. Es además que en mi pueblo no se hablaba quechua. No, nuestra lengua es mochica. Y en los apellidos, ¿no? Como me comentaba. Entonces, eso es muy importante para nosotros sentirnos orgullosos, ¿no? Hay personas que sí, exactamente no se sienten orgullosas y caminaban por la calle con mis pasajeros y se acercaban algunos artesanos a venderle productos. Y recuerdo que uno de los pasajeros o turistas le dice al señor vendedor, porque sí él era de descendencia inca,
¿tú eres inca? Y el Señor dijo, no, yo no soy para nada inca, no, yo ya soy tampoco mestizo, ¿no? O sea, pero a eso me refiero, que nosotros debemos sentirnos orgullosos de donde venimos, pero que debemos de llevar esta cultura ancestral y que tiene que ser fuerte, pero para ser fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Primero, conocerla, amarla, saberla, porque si no la conocemos, ¿cómo podemos amar si no la conocemos? Eso es muy importante, mantener nuestra identidad. Y yo creo que todos somos orgullosos de dónde vamos, todos los musulmanes, de decir de dónde venimos, de dónde somos, y todos invitamos a esta gran feria desde donde nosotros estamos, desde donde nosotros trabajamos, desde donde nosotros nos paramos de repente para conversar con alguien y llevar un bordado con San Juan. ¡Qué bonito! ¿De dónde es? De Monserfú. Me lo bordaron en Monserfú. Allí se hacen los mejores trabajos de artesanía. Eso es lo que debemos de mantener, esta identidad a la que no debe perderse nunca, a la que debemos de mantenerla siempre. Gracias. Continuamos con Jorge Vallejo. ¿Cómo está? ¿Qué pasó en Lambayeque con el FESICUM hoy 2023? ¿Qué miras, estimado Jorge? Gracias. Volviendo un poco al relato anterior, y como bien señala Nimber, existían típico-culturales. El esfuerzo cuando inicia FESICUM es con la importancia del componente educativo y de hacer partícipe de esas manifestaciones diversas es encauzar. Inclusive no alcanzaría 2 semanas, un mes para poder encauzar que en este mundo, yo lo diría ya un poquito entrando a la tercera pregunta, en este mundo globalizado, en el que siempre nos y ahora con nuevos retos, con inteligencia artificial y todo lo que puede implicar esto, y ya empezamos a sentir además, seguramente ya acrecentándose en los próximos años, ¿qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace distintos e interesantes para los demás? Y hay un concepto de estas expresiones culturales, costumbristas, y cómo las proyectamos de un mejor modo a esa comunidad de los que viven aquí, de los que nos visitan, de una comunidad que ahora es global, y que con este artilugio nos está pidiendo muchos lugares. Quisieran estar presentes aquí, seguramente muchos, y con este beneficio de la tecnología nos están siguiendo. Concatenando esto, de este cúmulo de expresiones culturales, con lo que la historia hemos visto transitar, podemos ir desde lo que mencionaba en el 34, donde se hablaba de que nos encuentra un pueblo con pañuelos de diversos colores y alforjas de todos los estilos. Es lo que se dice. Cosas que tenemos que buscar cómo las proyectamos al día de hoy en el siglo XXI. Ese conocimiento ancestral, esa fabricación y demás. Pero es muy importante, quiero rescatar que, como me indicaba, el día de mañana se va a inaugurar un nuevo monumento. Y va a ser un monumento colectivo, porque es el monumento artesano. Estamos acostumbrados, creo que como sociedad, como país, que es importante, no vamos a negar la importancia de esto, a tener como nombre de tal calle, monumento a tal persona y demás. Destacadísimo, importantísimo, claro que sí, reconocer los méritos de los individuos que han dejado huella y que han marcado la historia positivamente de una comunidad, pero también los colectivos, los artesanos, los agricultores, la gente que hace parte de esta comunidad y que muchos de ellos anónimamente con su grano de arena contribuyen a que esta población siga caminando y que sea conocida en otros lugares, como lo mencionamos en estas memorias antiguas, informes y demás, donde allí es por él que hacen los monsejuanos. Y hay algo interesante, como mencionaba el doctor Sevilla, del trabajo de los libros de la iglesia. Ese es otro punto importante por rescatar, el trabajo histórico en archivos. ¿No? Que este archivo, debo decirlo, que está ordenado, ya no va a trabajar, ¿no? A hacer investigación. Y aparecen las partidas, por ejemplo, algo que ya venía, es una palabra extraña, ¿no? Cuando se bautiza algo, ¿no? Cuando
industrioso. Industrioso. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que entra pues a todo lo que puede para ganarse el sustento y que así mueve toda la economía de un distrito, de una provincia, de un departamento y de un país. Entonces yo creo que estos hitos a lo colectivo y a grupos, como antiguamente pudieron haber sido las parcialidades con sus quehaceres y estos son pescadores, son agricultores, son artesanos, ¿sí? Es importante darle un valor, ¿no? Yo creo que Texticum marcó eso. Empezar a valorar lo propio en medio de este mundo global. Recordemos qué pasaba en los años 70, ¿no? Esta carrera espacial, el mundo con grandes adelantos tecnológicos y demás, y empezar a pensar sin perder de vista eso, ojo, sin perder de vista lo que está ocurriendo en el mundo, si no nos quedamos configurados en el tiempo, tampoco es eso, ¿no? Pero no perder aquello que te hace peculiar y único y que es parte de tu historia, de tu costumbre, de tu familia, de tu sangre. Está en tu ADN. Entonces siempre es bueno volver a ello y proyectarlo de la mejor manera posible. Pienso en las fotos de Bruni, que las están por ahí también en la capilla de Nazareno Cautivo, algunas de estas. Hay muchas otras fotos. Bruni con los arcos de frutas y de otros objetos ahí colgados para celebrar festividades como Corpus Christi. Y que se vuelva a exponer en el Texticum es valioso. Bien armados, ahí está. Es parte de un hilo conductor con la historia que no se pierde y un revalorar costumbres y tradiciones también al siglo XXI, porque eso es parte de lo que es nuestro ADN. Yo creo que Texticum ayudó a ello y espero que en los años venideros siga contribuyendo eso. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Bueno, hay dos cosas que acabo de recordar. 1534 llega a Pizarro y Taimuz, con un niño en el hombro, recibe a Pizarro. Ese niño se apellidaba Yontó, era un musulmán. Y una de las preguntas de la historia es: ¿cómo es posible que un castellano tan pequeño, dirigido por los Yontó, establece todo un conjunto de relaciones hasta con Dios? ¿Y saben cómo? Don Yontó se casa con la cacique de Moro, pero luego tiene hijos aquí en Montserrat con 12 personas con compromiso de matrimonio. Es decir, que si se moría mi esposa, me casaba con ella, se moría ella, me casaba con ella, me casaba con ella. Pero no solamente eso, tiene compromiso de matrimonio con la cacique, con la parcialidad segunda de Farinat, segunda persona. Tiene compromiso de matrimonio con la segunda persona, la hija, la segunda persona de Chiclayo. Tiene compromiso de matrimonio con la segunda persona de Chulucana. Entonces, ¿cuándo se contuvo don Nicolás Yontó? 35. Ahí está en el archivo parroquial. Y están ahí los documentos de compromiso de matrimonio. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Saben? Era un político nato. Porque imagínense, una parcialidad tan pequeña logra establecer relaciones y genera toda una economía comercial muy fuerte. Y el otro enigma que tenemos es el del cacique Guzmán. En 1806-7 se da la sublevación de los 20 años en la Lambayeque. Y el cacique Guzmán, en noche de sábado, le cuenta a su esposa. Y al segundo día su esposa tenía que confesar. Y le dice al cura: el día de mañana en la plaza de armas, mi esposo, el cacique Guzmán, se va a reunir con fulano. Simplemente la esposa del cacique Guzmán, el sacerdote, hace que vengan las fuerzas españolas y los algunos documentos de
tienen algunas personas, Dolín Berchero había creado muchos años antes esa fuerza de desarrollo económico y cultural que se llama FESTICUM. Imagínense, hace 32 años la UNESCO plantea esa variable y ¿sabe qué? Trata de ser aplicada y nunca se aplicó. Hay algunas expresiones en Zamora, en Ecuador, en Guanajuato, pero no la pueden aplicar. Y Don Limber, sin conocer, desarrolla la dimensión cultural del desarrollo acá. Y acá se ha demostrado eso. El año pasado, el Ministerio de Cultura, el año pasado, comenzó a desarrollar también, pero los intelectuales del IME y los que dirigen la BDC no lo entienden. ¿Y sabe por qué no lo entienden? Porque el eje de este desarrollo está en la participación de la población. Es bien interesante acá cómo se reúnen los panaderos. Yo recuerdo hace 4 años, antes de la pandemia, un colegio, empleando el diario de la industria, se quejaba que no lo habían considerado para participar en el FESTICUM. Interesante. Entonces, el FESTICUM es esa dimensión cultural del desarrollo y ese es el mejor ejemplo. O sea, quien quiere estudiar cómo a través de la cultura podemos tener un desarrollo económico, recuerden, el año pasado, solo en 2 días el FESTICUM tuvo un ingreso de 30 millones de soles. La Feria del Rincón 5 y el Festival de la Causa 1 millón. Entonces, Don Luis Berchero desarrolla la propuesta intercultural en comidas, en artesanías y visibiliza lo que acaba de decir la señorita, la continuidad cultural mucho en el trabajo, por ejemplo. Pero hay algo que el FESTICUM ha proyectado. Cuando a una chica de Banda Rica o de Lima le dice vístete como la americana, se viste como musulmana. Y cuando le dice baila como la americana, baila la marinera tradicional de Monsefú. O sea, se ha proyectado. Y cuando preguntan sobre la culinaria, todo el mundo dice la mejor culinaria está en Monsefú. Y lo paradójico, yo pensaba que el señor Cautivo de Ayamala lo hacía en Piura, los artesanos, pero lo hace aquí en nuestro amigo Custodio a 3 cuadras. He ido a verlo hace 2 días y me dice, no puedo hacerte lo que me está solicitando porque estoy ocupado y me llegó a su taller, tengo que entregar todo este lote de Cautivo. Entonces, no solamente la artesanía, hay una proyección de esto. Otra de las cosas que es muy importante son las costumbres. Y acá, en los matrimonios, en los bautizos, se asume la continuidad tradicional de las costumbres. Y eso lo ha proyectado el FESTICUM. Pero es muy importante la elección de la señorita FESTICUM, de ustedes. ¿Por qué? Porque se desarrolla ese nuevo concepto de ciudadanía. La belleza de la mujer, pero además, ¿recuerdan ese acontecimiento? Cuando se eligió una chica que no tenía los rasgos musulmanes, ¿no? ¿Recuerdan? Acá está el arquitecto. Entonces fue terrible. ¿Por qué? Nosotros estábamos no de jurado, sino miembro del público, y yo le pregunto, ¿pero por qué? Es que ella no nos representa. No es el color, no es la forma, no sabe bailar, etcétera, etcétera. Y eso es bien interesante. Miren, entonces en esa nueva construcción de ciudadanía tenemos el baile, tenemos las costumbres, tenemos los versos,
pero además tenemos el desarrollo de la culinaria. Podríamos hablar en algún momento de un enfoque de género a partir de la Consejo, no de lo que nos dicen nuestras amigas europeas, ¿no? Sino de acá, eso es lo que hemos estudiado. Otro de los proyectos, otro de los aspectos es que tengo un artículo que no me lo quieren publicar porque yo digo que hay una nueva construcción de identidad musical. Dicen, pero ¿cómo es posible? Esto ha conocido de lado de la música y la proyección musical es la marinera. Digo, sí, pero la identidad musical es la cumbia norteña. Y quien mejor representa la cumbia norteña es nuestro pueblo. Entonces, miren ustedes cómo el Festival comienza a reconstruir todo, proyecta nuestro mundo y todo el ambiente se vuelve conservado. Una de las cosas, se ha tratado de invitar al Festival. Jayanga trató de hacerlo en algunos años del Festival de la Uva, pero saben que una de las genialidades de los desarrolla la participación popular, los artesanos, los carniceros, los vendedores, todo. Y eso es muy importante, pero también es un peso político muy fuerte, porque son los que comienzan a poner condiciones, son los que comienzan a dar dirección. Y hay otra cosa, en nosotros, aquí termino, el desarrollo de la creatividad. Con mi esposa venimos todos los años desde hace 25 años, pero antes de venir todos los años. Y tenemos cosas de todas las actividades. Pero una de las cosas que más nos apasiona es los árboles. Aparentemente son iguales, pero cada año los van cambiando. Le van poniendo otras cosas, o sea, es el desarrollo de la creatividad. Imagínense, ¿qué pueblo desarrolla la creatividad? El parquero más grande, la alfombra más grande, etc. Ese es el desarrollo de la creatividad. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado de hablar sobre qué pasa en Monsefú y en Lambayeque luego de 50 ediciones del festival. Un festival que, como decía el doctor Sevillo, tiene un ícono en la señorita festival. Y el día de hoy nos complace que están presentes dos señoritas festival de ediciones anteriores también. Invitamos por favor para que se sienten al lado de la señorita festival a la señora Joyce Mache. Un aplauso para ella, señorita Festival, que ha venido desde Estados Unidos para estar presente en este festival. Ahí le da el saludo a la señorita Festival, la señorita Simpatía, al señor alcalde. Ahí puede sentarse, señorita Festival. Y la señorita Festival, que se fue a los concursos nacionales de marinera, y adivinen qué pasó, salió campeón, lógicamente. Campeona nacional de marinera, actual estudiante de la Universidad de Folclore del Perú, Lady Camisa Lainez Tepuyen. Adelante, por favor. Ese es Monsefú. Una cultora de la tradición, ahora a nivel profesional y académico en Lima. Y hace un saludo a todas las autoridades presentes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Por favor, o al lado de la señorita Festival. Bien, ya las bandas están preparándose, la gente está deseosa de empezar a celebrar y a zapatear por el feriado patrio, la muestra de nuestra independencia, una independencia que nosotros nunca perdimos, ¿no? Porque ya vieron, llegaron guaris, españoles, bueno, guaris, incas, chicas, nosotros seguimos iguales hasta nuestro idioma, no lo perdimos.
va a pasar? ¿Desaparece el FEFTICUM? Licenciada, estimado magíster, doctor, ¿desaparecerá el FEFTICUM? Lambayeque se hará un hegemón cultural capitalista tipo Estados Unidos con McDonald's, Kentucky Fried Chicken. ¿Va a pasar eso? ¿O esta resistencia cultural que el terco temple monsefuano ha puesto va a supervivir? Vamos a empezar con la orden. Primero el magíster Vallejo, luego la licenciada, terminamos con el otro. Me voy a poner de pie en la última ronda y ya me gana la serenata. Las últimas balas del repertorio. Y las tengo subrayadas para no perder tiempo. Algunos de los retos, creo yo, de qué viene para FEFTICUM y que esperamos que continúen. En primer lugar, yo creo que hay varios retos, ¿no? Por su ubicación, tan cerca de Chiclayo, ya con lo que está ocurriendo. Antes, las poblaciones se mantenían más allá, el ferrocarril, por aquí, que hay que esperar a las 6 de la tarde para que vaya otra vez. En fin, ahora es el fenómeno que va viendo acrecentar de la conurbación, ¿no? Dentro de algunos años, supongo que Monsefudo con Chiclayo se separarán porque hay que cruzar simplemente lo que fue una sequía y un pequeño puente, o la avenida tal, ¿no? Circunvalación, no sé qué cuál, y ahí vamos cruzando de nuevo para el otro lado, de Cercado de Chiclayo por la Victoria y Monsefudo. Entonces hay que estar preparados para ello, ¿no? Segundo, porque tenemos una ubicación también privilegiada en todo el departamento de Lambayeque. Y el departamento de Lambayeque sí tiene una ubicación desde ya privilegiada en el Perú y en el norte, con un hub para el norte, que no la utiliza del todo y no la explota como debería ser. Eso como algunas reflexiones. ¿Qué necesita Monsefudo? Bueno, para continuar con FEFTICUM, un campo ferial. Esto es muy importante, creo yo, ¿no? Donde podamos exponer y exhibir todo este arte, todas estas costumbres, tradiciones, ¿no? Desde luego eso no quita que nuestras calles se vistan de color, que la plaza principal pueda servir como un escenario en un momento y demás. Pero es necesario esto, ¿no? Para poder tener una planificación también de esta feria que vaya creciendo. El departamento sigue creciendo. Hay más migración, Monsefudo sigue creciendo. Monsefudo que hemos relatado, Monsefudo que tenía 5.000 habitantes, luego tuvo 15.000 habitantes, señor memoria, ahora con más de 30.000 habitantes se seguirá creciendo, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos un reto importante. De igual manera, en cuanto a la producción académica, he hablado, no hemos trabajado todavía, y hablo aquí solo a los presentes y a quienes nos están escuchando, con
hace la alfarería, ¿verdad? Cómo se trabaja en el campo. Hay muchas maneras de mostrar ese museo vivo, cultural, universidad, ¿no? Y con el trabajo arqueológico que todavía queda pendiente por hacer aquí en Monsejú. Esto fue la iglesia, aquí atrás. No se ha hecho trabajo. Que yo sepa, no se ha hecho esto ahora. Se hizo el nuevo mercado, se cambió el vino hace unos años en el mercado, pero no se ha hecho trabajo. Yo estoy seguro que si cada ahí debajo de esas bases se van a encontrar, no faltará por ahí que aparezca hasta la cripta del enterramiento de los 6 caciques de música. Porque se enterraban en la iglesia. Se enterraban muchos de la iglesia, ¿cierto? Y claro, unos se enterraban conforme era la posición, o más cerca de la puerta, o más cerca del altar mayor, ¿no? Pero ahí algo debe quedar. De los pobladores como de sus ex autoridades. Estoy más que seguro que con un buen trabajo, por eso algo puede resultar. Y por último, quiero reivindicar en esta noche a una persona que ha pasado desapercibida. Y es el pintor nacido en Monsejú, José F. José F. desarrolló toda su carrera artística en Lima, gran pintor marcado por el costumbrismo. La Municipalidad de Lima tuvo el cuadro, ejemplo de ello, la Fundación de Lima, enorme, que luego terminó perdido, ha vuelto a ser puesto en su sitio, ganó un premio con ese cuadro. Han encontrado los investigadores la partida de bautismo de él aquí, 1853, y falleció en los años 20. Qué pena que todavía no tenga aquí el lugar que corresponde, siendo un hijo de músico. Así como tenemos músicos, tenemos artistas, tenemos agricultores, tenemos artesanos. Cuando hablamos de la fe, por el Centro Cultural de Monsejuanas, hay que mostrar todo lo que tengamos. Y eso implica seguir investigando a los personajes que de repente han ido cayendo en el olvido, que se fueron algunos, pero que no perdieron y lo muestran en su costumbrismo, la raíz de donde salieron. Entonces, eso es muy importante. Y yo por eso esta noche quiero hacer mención de este personaje, como seguramente habrá muchos otros, ¿no? Que han ido quedando en el pasado y que necesitan ser traídos al presente con investigación, que muchos ya lo están haciendo como quienes me acompañan aquí, y que necesitan proyección al futuro para decir, esto es Monsejú. Esto es Monsejú. Y esto es lo que queremos de Monsejú al futuro. Algo que nos hace únicos y que podemos proyectar al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las cosas que se decía, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Monsejú? El futuro de Monsejú es que vamos a estar más fuertes que nunca, más grandes que nunca, exponiendo nuestra historia y nuestra cultura, no solo del Perú, al mundo entero. Pero esto va a depender no solo de las autoridades, sino también de nosotros mismos, de nuestras familias. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, ¿no?, a sentirse orgullosos de donde somos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos cómo eran nuestros ancestros? Y solo a través de ello vamos a ser grandes. Monsejú tiene mucho por exponer, por explotar, por dar a conocer al mundo entero. Como dicen los panelistas, ¿no? Somos únicos, sí, somos únicos. No hay ciudad donde tenga esta gran cultura milenaria de la que siempre estamos hablando. Así que una de las cosas que sí me gustaría que tengamos en el futuro es un tour gastronómico mochica, que no lo tenemos, por ejemplo. Iniciando desde conocer qué productos en Monsejú se siguen cultivando de miles de años, como por ejemplo el ocho. Siempre digo, en Lima, cuando voy a un restaurante a comer un arroz con pato, un cabrito a la norteña, no es este plato si no lleva el ocho. Es el aroma, es la esencia, es el sabor que le ponen a estos platos. Entonces, ¿cómo no iniciar un recorrido llevando a los turistas nacionales y extranjeros que conozcan cuáles son nuestros productos ancestrales? Luego de este recorrido,
como el soldado de Ulises. Luego pasar por la zona de frutas. Hay frutas de hace miles de años que todavía las comemos. La guanábana, la chirimoya, la lúcuma, ¿no? Que todavía nosotros, y que esto viene de 5.000 años de historia. Pasar por la zona donde venden el pescado. ¿Qué pescado nos produce frente a las costas de nuestro mar tan rico? Con una variedad de 1.250 variedades de peces. ¿Y cuántas consumimos? Solo 100. Imagínense lo ricos que somos en este mar del Pacífico y Monsefú privilegiado. Sí, Lambayeque privilegiado frente a las costas del Pacífico. Nuestros ancestros salaban el pescado para transportar y traer sus productos. Pues el pescado salado sigue siendo uno de los platos ancestrales también de Monsefú. Luego, llevarlos a las panaderías después de este recorrido para que conozcan nuestro pan, nuestros hermanos monsefuanas de grandes panaderos, y llevarlos finalmente a un lugar para que aprendan a cocinar nuestros platos típicos del Perú y finalmente deleitarnos con un fe mochipa. Imaginarse, ¿no? Ese tour que dura unos 5 a 6 horas, pero conociendo todo lo que tiene Monsefú por exponer. Otra de las cosas muy interesantes, lo que decía nuestro panelista, un museo, se falta un museo. Un museo donde se exhiba toda la historia de nuestros ancestros mochicas, de miles de años hasta la actualidad. Porque sí, hay mucho por exponer en la parte prehispánica, en la parte colonial, en la parte republicana, ¿no? Un gran pintor, como lo ha nombrado, José Equio, más de 20 pinturas recorriendo los museos del Perú. Una de sus obras más emblemáticas, la Fundación de Lima, del año de 1530. Imagínense esa pintura tan emblemática que los monsefuanos debemos estar orgullosos. O sea, tenemos todo. Tenemos arte, gastronomía, tenemos comida, músicos que son muy reconocidos. Tenemos todo. ¿Por qué no tener un museo? Porque lo tenemos todo. Y así nos vamos a hacer más fuertes. Y que vivan los 50 años de esta gran fiesta que como orgullo lo llevamos al mundo. Felices fiestas a todos. Gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, licenciada. Doctor, por favor. Bueno, ahora voy a hacer una confesión de paz. Yo tenía 15 años y le ayudaba a mi papá mi papá sembraba arroz en mis parques por allá. Entonces, cuando se dio el primer festivo, tenía 15 años y me reúno con un grupo de amigas. Unas tenían 15 y 16 y nos hemos venido. Cuando llegamos justo en la esquina, porque las cosas estaban alrededor del parque, ya no encontramos comida. Entonces, el problema es que tampoco teníamos dinero para regresar. ¿Qué hicieron mis amigas? Se pusieron a bailar y gracias a ello conseguimos no comida, sino chico. Entonces, luego he venido de manera constante por trabajo, por estudio, pero hace 25 años, gracias a la invitación de don Luis Puchero, de la profesora, del arquitecto, estamos aquí todos los años. Son todos los años que me tocó trabajar en música. Esa es la anécdota. Pero también la otra anécdota es que mi abuela fue monsefuana, chambero. Perdón, mi abuela. Entonces, ahí tengo una pequeña raíz. ¿Cómo veo al festivo?
proyectar toda esta riqueza cultural al mundo y demostrar que sí se puede hacer eso. Ya lo demostró por 50 años. Otro de los aspectos es trabajar a partir de los proyectos educativos locales con el conocimiento social y visibilizado. Por ejemplo, a partir del tejido que es porroso, podemos trabajar creatividad, pero también podemos trabajar matemática en el terapia de la escuela. Pero mi padre me enseñó, pero también acá he visto que los niños van de la mano de su padre y les dicen: mira, hijo, esa vaca tiene una ropa, dos arropas, física, masa, peso, fuerza. Y cuando siembran el maíz, simplemente hace una relación matemática. Nosotros cuando sembramos el maíz en la rosa emparrillada, hacemos geometría plana y hacemos quebrada. Acá también. O sea, hay tantos conocimientos invisibilizados que están ahí en la cultura. Y en la química, ¿qué como química? La cocción de los alimentos, las moléculas, ahí está. Pero además, ¿cómo enseñamos la buena salud? ¿Por qué creen que como cada vez que vengo, y a veces vengo sin decirle a mi esposa que llevo ya 4 días seguidos a comer patitas de leche? Y cada vez que puedo vengo. ¿Por qué? Porque la patita de leche tiene bastante proteína. Y ese es un pescado que no puede perder. El próximo año, Monsefú, la tierra, la patita de leche, donde las personas de 60 años se sienten como unas de 15 y venir a ver cómo cosas. Otra de las cosas que hay necesidad de rescatar es el turismo intercultural. Lo Puerto Vallejo, la señorita, el museo, pero además Monsefú es un museo vivo, con su matrimonio, ha cambiado, es un museo vivo y eso hay que entenderlo, hay que desarrollarlo. Y es el único lugar donde se presenta una danza, la danza de los negritos. Y los negritos son los negritos libertos contra los indígenas. Los caciques musulmanes son uno de los pocos caciques en la Bahía que tuvieron esclavos. Ahí está, en el archivo de Bahía. Entonces, ¿y por qué no creamos, así como el pollo a la brasa, el pato a la brasa, el pescado a la brasa? Qué rico el pescado a la brasa con su marraqueta monsefuana, ¿no? ¿Y por qué no comenzamos a construir un grano con chicha, maracuyá, fresa y sus gotitas de locura, creo que es, ¿no? Y venir a ver. Entonces, Festival tiene futuro. Yo he vivido 50 años, espero vivir otros 50 años más para asegurarme de que muchas gracias. Muchas gracias a los 3 panelistas. 3 conclusiones. El Festicum tiene una raíz de 3.000 años. No hay que olvidar eso. El Festicum es una manifestación que ha evolucionado y que sigue evolucionando y que enriquece y ahora hasta representa a la Vallejo. Y tercero, Monsefú y su Festicum tienen futuro. Un aplauso para el Festicum. Para el cierre, nos gustaría, por favor, las palabras de cierre del señor alcalde y poder
poder con esto concluir el evento y pasar como se debe a una marinera para todos sentir de adentro hacia los pies a Montserrat. Adelante, señor Vicente. Muchas gracias, doctor Lima Lucero. Agradecer y saludar también a los panelistas. Muchas gracias. Importante su aporte. Saludar a los regidores, a la señorita Fexicún, a la señorita Fexicún también, al ex alcalde de Montserrat también, no solo para él, presente en este importante evento, a su familia y a todos los presentes que están, por supuesto, siempre interesados en poder conocer más sobre el Fexicún. He estado escuchando las ponencias y la verdad es que a nosotros ahora vemos al Fexicún de otra manera, no solamente desde una perspectiva distrital que se inició, luego pasó a ser regional, ahora ya es nacional. Mañana tenemos visita ya de canales nacionales como Televisión TV Perú, tenemos la visita mañana a las 9 de la mañana también de radioprogramas en cadena nacional. Ya el Fexicún se ve de otra manera. Entonces, desde hoy que ya se inicia también el tema de la serenata, se inician todas las actividades de manera continua. Hoy tuvimos la visita de la viceministra del Medio Ambiente, que también está interesada en poder apoyar a Montserrat. Y así de esa manera, las autoridades se están sumando para ese importante Fexicún. Han tomado en cuenta y ven al Fexicún ya como feria regional. Mañana también